vas a tener compromisos en todo sitio. Ahí tenemos el ingreso de la señora Selina Ávila Chuco. Perú. Recepción a la señora Selina Ávila. Ahí tenemos a los familiares. Recibe con mucho cariño. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, Lucio! ¡Ay! ¡Qué hermosa fiesta, señoras y señores! Así tomamos la bienvenida a la señora Selina Ávila Chuco. ¡Vamos, señores de Santiaguito! Como los primeros tiempos, ¿eh? ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! De todos los familiares que nos acompañan el día de hoy. Todo movimiento camarógrafo, por favor, que no se escape nada. Porque esto va a ser un recuerdo para todos. Un gran recuerdo de Qatar. Que quedará grabado para que la señora Selina Ávila pueda disfrutar de los momentos gratos y de alegría que tenga. Qué bonita fiesta, señoras y señores. Es así como vamos a dar inicio a esta gran fiesta de celebración por sus 50 años de la señora Selina Ávila Chuco. Bajo el marco musical de la famosa orquesta Super Folclórica Perú de Rolita Quirco Zulca. Muy bien, señoras y señores. Adelante, señores. Adelante, adelante, señora. Bienvenidos al hermoso local para celebrar esta gran fiesta. ¡Qué bonito! A ver, ¿cómo baila la señora Selina? ¡Eso, don Lucio! ¡Vamos, Erika! ¡A gozar, a bailar! A ver, a ver. ¡Qué alegría, señoras y señores! Ahí los invitados ya van haciendo su ingreso a este hermoso local para disfrutar y alegrar esta gran fiesta en honor a los 50 años de la señora Selina Ávila Chuco. Un día como hoy, la mamá de la señora Selina estaba con muchos dolores. Y llegó la hora, llegó el momento en que la señora Selina nace muy alegre, feliz y contento. Llega a este mundo. En el transcurso de la vida ha ido desarrollándose la señora, ha ido formándose la señora, juntamente con sus hermanos, con sus padres. En el transcurrir del tiempo ha hecho de que, como todo ser humano, tenga que buscar su pareja.
con ganas, don Lucio, a ver cómo se baila al estilo guaribambino. ¿O no, don Nicanor? ¿Es así o no, señora Celina? Como tiene que ser, como tiene que ser. 14 de febrero, justo el día de los, ¿qué nos dice? El día de los, el día de los, como enamoraditos han llegado, mírale, ay, ay. Y justo también un día 14 de febrero se conoce don Nicanor con la señora Celina. Un 14 de febrero también se enamora. Un 14 de febrero tienen su primer hijo. Mire ese don Nicanor, artista, ¿no? Artista don Nicanor, que ahora me ha planificado todo bien, ¿ah? Qué bonito, qué bonito. Eso cualquiera no lo hace don Nicanor. No sé cómo eso es tan viejo, dicen, ¿no? ¿Y dónde se enamoraron? Allá, pero digo, ¿dónde se enamoraron? Eso también está para ver, ¿verdad? Ya le preguntamos más luego don Nicanor. Algo tiene que ver. El bus, creo, un carro, creo, algo tiene que ver ahí. Algo tiene que ver ahí. Ya, don Nicanor más adelante nos diría dónde fue. En la carretera, en el estadio, en Cutumaco, de repente don Nicanor. ¿Qué nos dices? En la Chujasa. ¿Dónde habrá sido? Ya nos contará la historia. Señoras y señores, gracias Roelito Quilca Zulca, el director de esta famosa orquesta super folclórica Perú, que va a iniciar esta bonita fiesta de cumpleaños en homenaje a los 50 años de la señora Celina Ávila Choco. El día de hoy es un día muy especial para ella y para todos sus familiares quienes estamos presentes, quienes van llegando de poco a poquito y están ingresando a este hermoso local, de donde se va a desarrollar esta bonita fiesta. Señoras y señores, ya estamos listos para seguir celebrando. Esta celebración va de más, de bondades, llenas de todo, donde hay lo bueno, lo malo y lo feo. Llega la señora y está bajo la responsabilidad del seno de sus padres. Pero en el transcurrir del tiempo, la señora Celina, como todo ser humano, ha ido desarrollándose, ha ido estudiando la inicial, primaria, secundaria, y en ese proceso, como el ciclo de la vida nos dice, el hombre tiene que ser así: nace, crece, se reproduce, envejece y muere, ¿no? Y la señora pues ha tenido que llegar a esa etapa del enamoramiento, a la etapa del matrimonio y a la etapa de la procreación. Es así como tiene sus lindos hijos quienes el día de hoy con mucho cariño le dan esta hermosa sorpresa de celebrar sus 50 años. Sus 50 años de vida de la señora Celina Ávila. El día de hoy celebramos con mucha alegría en presencia de todos los familiares, amigos, vecinos, primos, compadres. Con ellos estamos para alegrar este hermoso día, que desde este momento la orquesta no va a parar. Sí, señores, no va a parar. Apenas empezamos con la fiesta en sí, la orquesta ya no para hasta la amanecida, nos dice don Roelito. Si no me cree, usted es la dueña de esta fiesta. Si usted quiere, clausura esta fiesta y se va también. Y no puede pasar eso. Tome asiento, señora, tiene que estar ahí en este estrado oficial. Un poquito se acerca, por favor. Un poquito se acerca, por favor. Ay, ay, ay. Usted tiene que estar acá, señora. Ese es el lugar de usted. Ahí es donde tiene que estar usted. Desde ahí va usted a ordenar
Desde ahí va usted a ordenar a todos ordena usted. ¡Ajá! Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día moderno levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos. Una es para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por todita la ciudad. Y hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Señor, buenas tardes, tengan todos buenas tardes. Somos el Mariachi Corazón Mexicano. Y esta serenata, Cirila, es de parte de tu hijo Javier, con mucho gusto para ti, deseándote todo lo mejor en esta tarde, sí señor. Bueno. ¿Desde dónde viene Charro? ¡Órale! Desde Tecalitlán. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a ponerlo más alegre. A ver, ¿la cumpleañera puede bailar? Sí. Me la van a sacar a bailar porque tu Mariachi Corazón Mexicano te desea. Seguido muchas, pero muchas felicidades. Felicidades, felicidades, felicidades. ¡Vamos, señora Sarita! Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Celebremos, señores, con gusto este día de los santos se encuentren gustosos y tranquilo tu fiel corazón. Y vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en la frente con glorias perlas del mar. A ver. Hay un recuerdo quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día aventuroso, tus amigos mariachis y yo. ¿Qué te recuerda mi calor este momento? Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda. Y aunque me digan cobarde,
poner. Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós lo falso de querer. ¿Y dónde está la palma? ¡Ay, ay, ay! Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio. Y antes de que sea muy tarde voy a quitarme del vicio. Sé que no soy un cualquiera si a mí me vive mi madre. Si no llorita tuviera como la pluma en el aire. Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós lo falso de querer. Se me destroza el corazón en mil pedazos, me siento solo como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve la vida en este mundo si ya no tengo las caricias de mi madre? Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre lo primero, porque Diosito me quitó a mi madre, que una madre no se compra con dinero. Yo no podía ni por mis puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre, de sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay! ¡Vamos, señora Sevilla! ¡Al estilo mexicano, por favor! No hay tesoro más valioso en este mundo como la madre que nos dio el ser y la vida, que su cariño no se muere y llora siempre cuando ya se me pelea. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre, de sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. En una caula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. ¡Pobrecita! Hasta que un gorrioncillo a su caula llegó, si usted logra sacarme con usted yo me voy. El pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo, los alambres rompió, y la grata calandria después que le sacó, luego se vio libre. Voló, voló y voló. ¡Vamos, Miguel Gorroncillo! Ay, ay, ay. Échale mi fuente. El pobre gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumpliría lo que le prometió. ¡Enamorado! La malvada calandria esto le contestó: yo a usted no le conoce, con impreso he sido yo. El pobre gorrioncillo no se regresó, se fue en un manzano, lloró, lloró y lloró. Y ahora en esa caula pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo. ¿Y cómo se encuentra el gorrioncillo, compadrita? ¡Pobrecito! Cantando su pasión. ¡Pobre Gorroncillo! Sí, señores, otra jurra que se escucha ahí. ¡Ra! ¡Hey! ¡Ra! ¡Hey! ¡Ra! Fuerte las palmas, sí, señor. Fuerte los aplausos. A ver,
se encuentra. Vamos a hacer un espacio para que te den las palabras, mamita. A ver los cómplices que te han traído esta hermosa serenata. Ah, y también es doble bendecida porque hoy es día del San Valentín, sí señor, día del amor y la amistad. Felicidades para todos los enamorados, todos los que están enamorados. Felicidades, mamita. A ver, ¿con quién comenzamos? ¿Quién da la palabra? ¿O dónde está tu hijo Javier? ¿Está aquí? No, ¿verdad? A ver, ¿quién más de la familia? A ver. ¡El esposo! ¿Dónde está don Nicanor? Nicanor. Ahí está don Nicanor. ¡Órale, Nicanor! ¡Vamos a la España, Nicanor! Tus palabras, Nicanor, a ver. Bueno, buenas tardes con todos ustedes, todos los familiares. Me agradezco con los viejitos todos unidos. Me siento orgullo con los hijos que la mamá que está celebrando su día, por sus 90 años. Me siento orgullo con acompañar a todas las familias también. Gracias. Esa era mi palabra. Gracias. Fuerte, fuerte, un aplauso para don Nicanor Paucar. A ver, ¿quién más de la familia? Los hijos. Hijos. A ver, los hijos, ¿dónde está? Erika. Erika. Lo ubico a Erika, a ver. ¡Órale, Erika! Cuidado te caes, Erika. Ay, ay, ay. Por favor, Okay. Tus palabritas, Erika. Sí. Más aquí en el medio, ¿ya? Muy bien. Muy buenas tardes con todos, familiares, parte de mi mamá, de mi papá, que están presentes aquí. Les deseo muchas gracias por su presencia el día de su cumpleaños de mi mamá, que cumple su número 50, en estos días tan especial. Le digo un feliz cumpleaños, mamá, que la pase muy bien en estos días. A la que está organizando mi hermano, que está en Estados Unidos, Javier Paucar Ávila, y también que le está apoyando a mi hermano bastante en todo esto. Que soy su cómplice, también mi papá que está acá, mi hermanita, que somos los cómplices que estamos haciendo todos sus hijos, que estamos acá, mi hermano, todos. Muchas gracias por sus presentes. Llame a su hermanito también para que le dé la palabra. Fuerte, voto de aplausos para Erika. A ver, voto de aplausos para Erika. Ahí están las palabras de Vamos a ver qué nos dice la hermanita. A ver sus palabras. Vamos, Liz, palabras. Muchas gracias, familiares, por venir a mi mamá su cumpleaños, ahora que le están cumpliendo 50 años. Le deseo feliz cumpleaños a mi mamá. Muchas gracias. Fuerte, voto de aplausos. A ver, esas palmas. Bueno, y rápidamente vamos a escuchar a la dueña del santo y todos le vamos a dar un fuerte aplauso a Cerila, sí señor. Cerila. Queremos Señora Cerila. escuchar tus palabras, bonita. Palabras acerca de la cumpleañera. Ya se fue las palabras. Buenas palabras. Buenas tardes con todos los familiares. Gracias por mi cumpleaños y ya que estoy cumpliendo 50 años. Gracias a mis familias, tanto de mi esposo, tanto de mí, ¿no? Gracias a mis cuñados, a mis cuñadas. Ahí está mi sobrina, mi sobrino, mi papá, mi mamá, todos, mi hermano, mi cuñado, todos, mi hermana, todos, mi cuñado, todos. Gracias por acompañarme por mi cumpleaños. No pensaba que me iban a hacer mi cumpleaños. Gracias a mi hijo Javier y un niño poco que está lejos. Muchísimas gracias, más bien les agradezco a mi hijo, gracias. A mis familias, a todos, gracias por mi cumpleaños que me están acompañando todos porque me quieren mucho, me están acompañando. Por mis tantos hijos del ex han venido. Gracias, mil veces gracias. Esa es mi palabra, gracias. Muy bien, aplausos. Los mariachis no están hasta las últimas consecuencias, ¿sí o no? Ay, ay, sí, señor. Bueno, mamita, lo invitamos todos a bailar, por favor, con mamita Cerila. Porque primero lo nuestro y después el resto, sí, señor. Todos a bailar con mamita. Hacer, por favor, una rueda aquí con mamita Cerila. Ay, ay, ay. Vamos a
nos acercamos todos ahí a la pista de baile, a medio, todos, a ver, vamos a ver. Eso, a ver, vamos a ver. Ay, 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 que viva Ceila y que venga. Queridos amigos, nos dice. Queridos amigos, sírvanme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena. Queridos amigos, sírvanme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena. El remordimiento que llevo en la vida es porque la quise por todita el alma. ¡Ay! El remordimiento, ¿Qué dices de remordimiento ni calor? es porque la quise Ahí está. con todita el alma. Con todo el alma. Amarga es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es el saco largo. ¿Qué dice mi calor, Amarga verdad? es la vida, No lo creo. amargo el trabajo, pero más amargo es dormir calado. Oye, ay. Por eso me encuentro borracha y de pena, mientras más borracho, más y más me acuerdo. Por eso me encuentro borracha y de pena, mientras más borracho, más y más me acuerdo. Ay, borracho, borracho me dice por mi mala suerte. Pues sí. Ay, borracho, borracho me llama por mi mala suerte. Poco a poco las chelitas. Ay, borracho, borracho me dice por mi mala suerte. Ay, borracho, borracho me llama por mi mala suerte. Eso, vamos a conseguirlo. Ay, ay, ay. Ay. Limoncito, limón verde. Solterito, mirada, señora Cecilia. ¿Qué nos dices? ¿No vas a decir solterito? Solterito. A ver. Limoncito, limón verde, no me amargues tanto. Limoncito, limón verde, no me amargues tanto. Mira que estoy solterito, no me amargues tanto. Ah. Mira que estoy solterito, no me amargues tanto. Ay, 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 no me amargues tanto. Ay, 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 no me amargues tanto. Eso. Vamos, besito. Adiós, juventud, vida pasajera. Adiós, juventud, vida pasajera. De tanto florecer, te vas marchitando. De tanto florecer, te vas marchitando. Quererte pude, olvidarte nunca. Quererte pude, olvidarte nunca. ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? Celila, Celila, tráigame una cerveza. Celila, Celila, tráigame una cerveza. Quiero tomar, quiero beber por el día de tu santo. Quiero tomar y quiero beber por el día de tu santo. Par de cervezas, mi calor. Y el ritmo de la música recibo. Agüita del olvido, tomaré para olvidarte. Ya que tanto me aborrece, nunca podrás olvidarme. Más rápido. Agüita del olvido, tomaré para olvidarte. Ya que tanto me aborrece, nunca podrás olvidarme. En iglesia. Agüita del olvido, tomaré para olvidarte. Ya que tanto me aborrece, nunca podrás
y a su mamá de la señora Cerila. ¿Dónde están las señoras? A ver. Ahí están las señoras. Muy bien, nos acompaña mami para estar junto con su hija. Bueno, sí, mamita Cerila, no nos podemos ir sin antes cantarte tu Happy Birthday, ¿verdad? Deseándote muchas felicidades en este día, que recibas muchas más sorpresas. Ahí tenemos a su mamita y a su papito, la señora Cerila, muy orgullosa la señora, muy feliz y contenta. A ver, papito, la palabra para tu hija Cerila. Sin palabras, sin Sí, Muy bien, muy bien, muy bien. A nombre de la señora, y a los papis, y a su papito, a su mamita, a la señora Cerila, a nombre de ellos, hay que agradecer al público en general, hay que decir muchas gracias a la famosa orquesta, al conjunto de los mariachis, hay que decir gracias por acompañar a su hija Cerila Ávila Vila. Bueno, y vamos a cantarle todo su Happy Birthday, ¿verdad? No lo podemos ir Exacto, sin claro, por cantarle supuesto, muy bien, su Happy gracias. Birthday, mamita, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday para Cerila. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Deseamos a ti. Cumpleaños felices. Deseamos a ti. Que los cumpla feliz. Que nos vuelva a cumplir. Que siga cumpliendo. Escucha, hasta el año 80.000. ¡Ay, ay, ay! Hasta el año 80.000 la señora tiene mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Sí, señor, y así se despide tu mariachi. Corazón mexicano. Fuerte los aplausos para mamita. Gracias, Charros, muchas Y ha gracias. llegado el momento de tomar una foto de recuerdo con la Ay, 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 claro, por supuesto. Vamos a la foto de recuerdo con la señora, a ver, con todo el conjunto de los charros, señora, buena fotito. Eso va a quedar en el recuerdo. En el recuerdo. Acérquense. Eso, tocando su guitarrita en posición de tocar, con un laicito, con alegría. La fotito del recuerdo. La foto del recuerdo, muy bien, eso. Ahora sí, listo, la mejor posición. Sonría, señora. Sonría, señora Cerila. No te pongas tan seria, por favor. Eso, así. Tiene que ser sonriente. La hija. Órale. Ay, 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 eso. A ver, una más alegre. Ahí está. Tres. La foto más alegre, la foto más alegre. 2, 3. Ahora sí, la sonrimos, eso, ey. Ajá. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores. Esta foto queda grabada en el recuerdo y posiblemente también gracias a ustedes, jóvenes. Gracias, mariachis. Gracias, jóvenes. Que le vaya bien, mucha suerte. Muchas gracias, que le vaya bien. Gracias por la alegría. Señoras y señores, de esta manera es que estamos dando la alegría, la satisfacción a la señora Cerila Ávila Chuco. Cerila Ávila Chuco, quien el día de hoy está cumpliendo años. El día de hoy está cumpliendo 50 años de vida. Ahora sí, señores de la orquesta, don Roelito Quirca, no te quedes atrás. No creo los mariachis nos hayan ganado, no creo. Vamos, don Roelito, eso sí. Vamos a tener la entrega de un presente, Erika, ¿dónde está Erika? Ya listo, va a ser un presente de parte de Javier. ¿De Javier? ¿Dónde está Javier? Que no dice nada. De parte de Javier Yuliño Paucar. De Javier Yuliño Paucar Ávila. Directamente desde los Estados Unidos, con mucho cariño para su mami. Les entrega un presente, un ramillete de flores. Gracias, le dice la señora Cerila,
desde los Estados Unidos, directo esta hermosa flor. Con mucho cariño para su mami, Celila Ávila Chuco. Javiercito, desde este hermoso local, estamos juntamente con toda tu familia y que esta grabación te va a llegar en cualquier momento porque lo estamos pasando también en directo. En directo, ¿lo estás viendo, Javier? ¿Lo estás viendo ahorita? Ya están haciendo entrega de este ramillete de flores en honor a sus 50 años de tu querida mamá. La señora Celila, muy feliz y contento. Sonría, sonría, señora, sonría. Tiene que ver alegría, vamos. Don Nicanor, no nos mires con truco, ¿ah? Ya, eso, ahí, vamos. Gracias, gracias. La tiene en la lista. Cuando muera, que se cumpla, tengo el recuerdo, cuando me vaya. Tan triste, don Noelito, ¿qué pasa, por favor? Vamos, vamos con alegría. Acompáñanos, público en general, a bailar, a celebrar esta buena fiesta. Eso, 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 eso. Vamos, señora, vamos, señor. Celebrando esta hermosa fiesta en homenaje a los 50 años de la señora Celila Ávila Chuco. La señora Celila Ávila Chuco, un día como hoy, 14 de febrero nació, 14 de febrero se enamoró, 14 de febrero se casó, 14 de febrero su primer hijo. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Eh? Todo ha coincidido 14 de febrero la señora. Felicitaciones también al señor, ¿no? Don Nicanor, ¿cómo se le ocurrió todo el 14 de febrero? Basta, don Nicanor, muy bien. Todo lo ha pensado, nadie lo había pensado eso, ¿no? Todo hecho el 14 de febrero. Todo. 3, 4, 5 en 1. Y Lucio Pauca. Con todos sus familiares que nos acompañan. Una rosa para
Con Nicanor siempre ha sido así, medio. Por eso que Nicanor habrá sido, pues, no sé cómo hacer Nicanor. Pero ya vamos a conversar dentro de breve una entrevista especial. ¿Cómo ha encontrado 6 Nicanor? 6 han tenido, con 2 ha tenido problemas, con 2 otros problemas, con 2 se ha quedado con 2 para quedarlo en el medio. Chao Pipo, Puñonaipa, todavía dice Nicanor. Vamos. ¿Qué anillo te ha dado, señora Cecilia? El jovencito que está allá. ¿Qué anillo era o qué anillo era? A ver, Nicayo, ¿qué anillo le ha dado? ¿De rata? Anillo de leche gloria le ha dado. Sabio no sabe, la señora perdió. Pone a Lidia, pero lo perdió. Cosas de la vida. Ay. Vamos, Robertito. Hasta Cajadicama. Cuando don Roelito dice, nadie lo para, hay que decirle, ahí nomás ya don Roel, ya no toques más, porque ya se ha cansado. Y le va a seguir, don Roelito, lo va a seguir. Gracias a la famosa orquesta Super Folclórica Perú, quien nos va a... Ahora sí. Ay. A ver, vamos los vecinos, chiquitos, los jilgueritos de Coyotampa. Nos comunican, ¿no? Nos dicen que son los jilgueritos de Coyotampa. Amarillitos. Qué bonito. A ver, gana, negra, ¿quién gana? ¿Quién gana? A ver. Pero no me hables de pisado, no me hables de pisado. No te dejes, Nico, no te dejes. ¿Quién gana? Nosotros no te dejes. ¡Qué alegría, señora! Venga, ya ves, don Roelito. Si ahorita le ponemos una gaseosa a don Roelito, va a haber más música. Ya llegó la infaltable. Llegó la infaltable directamente desde el Callao, del puerto del Callao. La cerveza Pilsen Callao. Para todo el público, para degustar y refrescar, porque en este momento ya estamos a
34 grados de calor. Que ahorita baja la fiebre, ahorita baja la fiebre. ¿Se cansaron? ¿Qué nos dicen? ¿Se cansaron? Ya no pueden hablar porque Don Roelito tocado, pero ya no ya. Y la próxima seguramente lo hace al doble de músicas. Gracias, Don Roelito, a la Super Orquesta Folclórica Perú. Muchos éxitos, muchos parabienes, mucha suerte. Que Dios lo bendiga, señora Celina, y que la fiesta tiene que continuar hoy, mañana y siempre. La alegría para usted tiene que ser así todos los días. Y que Dios te colme de muchas bendiciones en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, quienes a diario comparten los buenos y los malos momentos. Bien, señoras y señores, vamos a tener la participación de don Lucio Paucar Gutiérrez, hermano de Nicanor. Don Lucio es cuñado de la señora Celina, quien va a dar sus palabras de bienvenida a todo el público presente. Don Lucio, sus palabras. Bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Lucio Pablo Gutiérrez. Tal vez algunos no me conocen, sí, me presento personalmente frente a ustedes. Bien, mi cuñada Cirila Ávila Chuco, cuñada, muy buenas tardes. Mis felicitaciones por cumplir un medio siglo de vida. Y también se le agradece a todas las familias presentes que están en estos momentos en este local, que es tan maravilloso y hermoso. A la familia Ávila Chuco, la familia Paucar Gutiérrez, está presente la familia también Oreta Gutiérrez, Paucar Santa Cruz, y muchas amistades más, tanto de Coyorpampa y Guaripampa, tal vez lo veo de otros pueblos cercanos. De Comas, que donde que siempre paran comiendo, Comas, más conocido como Racaracaya, creo, ¿no? Felicitaciones a todos los presentes de Racaracaya, Comas, Concepción, fue lo maravilloso. Mira, este hermoso día, hoy día es Día de la Juventud, 14 de febrero, estamos para gozar y disfrutar todos en este hermoso evento, con sus 50 años que está cumpliendo mi cuñada Cirila Ávila Chuco. Todos hay que sentirnos cómodos, no hay que sentirnos ajenos. Obviamente ya viene la fiesta para poder disfrutar, gozarnos, cada uno de nosotros. En esta tarde, en este momento, en este local, todos somos una familia. Por favor, no hay que sentirnos ajenos, a gozar y disfrutar.
Muchas gracias, cuñada, con su permiso. Palabras emocionadas de don Lucio Paucar, dando la bienvenida a todos los asistentes. En esta oportunidad vamos a dar la palabra también a la señora Cerila, quien va a dar su agradecimiento también a todo el público presente, porque los está acompañando en este día tan especial como es sus 50 años, el día de la fraternidad, el día del enamorado, el día muy especial. Señora Cerila, queremos escuchar tus palabras de agradecimiento a todo el público. Un plato típico directamente de Coyolpampa o de Guaribamba. ¿Qué nos dice Erika? De uno de ellos, Coyolpampa, ¿no? La de Coyolpampa y tal, qué rica comida de Coyolpampa. A punta de chunupasi con huevo, queso, ¿sí? Ahí está, qué rico. Chunupasi, huevo y queso directo desde Coyolpampa. Agradable la comida. Muy bien, señoras y señores. Ahora sí, los señores de la cocina ya están preparando para repartir el hermoso, el riquísimo plato típico. Puede pasar a tomar asiento, señora, en su lugar, porque de ahí usted ya no se mueve. Ya no se mueve, señora, de ahí, hasta que toque la famosa orquesta. Hasta ese momento usted no se mueva. ¿Ya? Ahí ese es su sitio. Ahí vendrán a saludarlo, ahí van a conversar con usted. Ya veremos. Y la fiesta continúa, ¿sí o sí? Con todos los presentes, familiares, amistades, tía Cerila, en ese día tan especial para ti, quiero decirte que te aprecio mucho. Desde muy niña tengo muchos recuerdos tuyos. ¿Qué te puedo decir? Tus 50 años. Estoy muy agradecida, muy orgullosa de tus hijos, Javier, Karina, Erika, Liz. De verdad que eres primos, muchas gracias por hacerle este gran detalle a tu madre. Creo que toda madre se merece esto y más por la labor que ella cumple con nosotros. Nada, tía, disfrútalo y que eres bien bendecida por Dios para que tus hijos y toda tu familia, como usted lo dijiste, ¿no? Todas las personas, tus familias, tus seres queridos están acá porque te aprecian, porque eres una gran persona, ¿no? Entonces decirte que la sigas pasando bonito en compañía de todas las personas que te quieren, tía. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Fuerte, aplausos. A ver. El que no aplaude, por favor, no le sirva el almuerzo. Ya tenemos que aplaudir, tenemos que aplaudir. Sí o sí, tenemos que aplaudir con ganas, pues, señoras y señores, tenemos que alegrar esta hermosa tarde. Como hemos compartido la alegría, ¿no? Cuando sus hijos también estudiaban en la escuelita donde yo trabajo, hemos compartido gratos momentos, de muchísima diversión con la señora Cerila, ¿no? En verdad, la señora Cerila, como toda mamá, muy abnegada, muy trabajadora, muy luchadora, que dice, toda la mamá dice, se aparece bastante a María Parado de Bellido, ¿no? Una mujer bastante valiente, una mujer luchadora, como todas las mujeres, ¿no? Y eso es lo que ellas tienen en mente, ¿no? Es de seguir luchando en bien de su familia, por el progreso y el desarrollo de su hogar, ¿no? Como todos también. Nicanor dice, no, mi señora no puede hacer, dice, mira, Nicanor, señora, por favor, no puede ser. Acércate, Erika, acércate, ¿qué dice tu papá? Ahórcalo, yo que tú la ahorco, ¿verdad? Muy bien, pero sí, seguimos, señoras y señores, de esta manera que como estamos ya desarrollando esta hermosa fiesta en honor a sus 50 años de la señora Cerila Ávila Chuco. Ahí los familiares ya están esperando el exquisito almuerzo que desde breve vamos a degustar para el deleite de todo el público en general. La orquesta también ya nos está ahí, ya está preparando sus últimas temitas, poniendo en el cuadernito, después de esta música que viene, hasta las últimas consecuencias. Según conversé con don Roelito, me dice que el contrato cierra a las 5 de la mañana. Y como todo orquesta siempre nos regalan una horita más, a las 6 de la mañana están haciendo la cancelación. Así que don Roelito
5 de la mañana, no pida todavía la cancelación. A las 6, muy caballero, acá Don Nicanor se va a acercar a usted y le va a pagar completito todo lo que se le debe, más una cajita de cerveza. Ahí está bien. Y listos, con eso sí, felices y contentos. Empezamos a degustar el riquísimo almuerzo. Señoras y señores, se viene el riquísimo almuerzo para degustar todos juntos a compartir esta alegría, todos juntos a compartir esta hermosa fiesta de 50 años de vida. 50 años de vida, señoras y señores, es decir, medio siglo de vida. Medio siglo de vida. Después de los 50 años de vida, viene la cuenta regresiva. ¿Sí pues? A ver, 50, 51, 52. Pero viene la cuenta regresiva. Viene la cuenta regresiva, pero ya en estas alturas. Allá está papá, gracias.
Aprovecho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El general está degustando de un riquísimo plato para el deleite de todos los presentes. A nombre, la señora Celina Ávila. A nombre de ella y todos sus hijos, especialmente desde los Estados Unidos Ustedes van a presenciar el corte del pastel. La señora Celina va a cortar el pastel para el deleite y el agrado de todos y cada uno de nosotros. ¿Listos, señora? Ahora sí, listos, listas. A la una, a la una, a las dos y a las tres. Córtalo, señora, muy bien, eso. Qué bien cortó la torta. Fuerte voto de aplausos. Fuerte voto de aplausos. La foto y la filmación y el corte de la torta. Muy bien, gracias, señora Celina. En breve todos vamos a degustar esta riquísima torta que usted tiene en mesa. Gracias. Gracias, señora. Muy bien, ahora sí, señoras y señores, nos alistamos todos. Todos los familiares de don Nicanor y los familiares de la señora Celina. Nos alistamos porque vamos a dar el acostumbrada palpa. Palpa cuy. A ver, vamos a ver la palpa. Para el sentimiento. ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡La preparación está fuerte! ¡Qué bonito, señoras y señores! Antes, cuando estabas conmigo, dice. ¡Esa Marina andaba! Ahora que se queda con otro. ¿Quién le dice? La familia Paula. Cuando se queda con otro, dice. Ay, ay. Se viene la palma, van preparando los familiares. Gustandi. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Uy, ropa de pie a cabeza! Lo va a cambiar en el acto, ¿eh? En el acto. En la pista de baile lo va a cambiar a la señora. Vamos, 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 familiares. Vamos a dar vuelta con ella. Vamos a dar vueltas. Vamos a dar vueltas. Vamos a dar vueltas.
Ten cuidado, ten cuidado. El público te está viendo. Cambio de pie a cabeza. Todo, todo, todo. Qué bonita, ¿ya ves? ¿Cómo se prepara la señora? Así te estiman tus hijos. Así te estima tu esposo. Así te estima tu familia, señora querida. ¡Qué bonito! Está cambiando todo el atuendo que trajo. Ahorita termina de cambiarlo, ni calor se lleva al tacho. Porque ropa nueva. Ropa nueva y la ropa vieja tiene que dejarlo atrás. De hoy en adelante Nicanor tiene que vestirlo todo nuevo. Todo nuevo, porque de hoy en adelante ya se viene la cuenta regresiva de la edad, ¿no? Se viene la cuenta regresiva. Ya está, un año, al próximo año es un año menos. Al siguiente año, otro año menos. Ya sucesivamente. Eso. Pachachicuy. Ay. La foto del recuerdo. Tiene que ver las evidencias de lo que se está haciendo. No sé si han puesto la foto. El calor estaba poniendo en lugar abajo. Qué bonita la señora. A partir de día la señora va a andar así. Todos los días la señora va a estar así. Elegante, bonita, simpática, guapa. La palpa de todo el público. Todos los que estamos acá van a poner. Van recordando los esposos. ¿Cuánto damos? ¿Cuánto ponemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué damos? Zapatos nuevos, medias nuevos, calzón nuevo, cristal nuevo. Todo nuevo, señora querida. ¡Qué bonito! Ahí está buscando ahora la señora marido nuevo. No te dejes, Nicanor, no te dejes cambiar. Eres el único, hija. Ahí está la señora elegante, qué bonita. Una foto de recuerdo, por favor. Qué bonito. Fuerte voz de aplausos. ¡Tres duras para la cumpleañera! ¡Fuerte aplausos! ¿Qué pasó? ¿No quieren no han almorzado, creo? No han almorzado. Tayapa, una vueltita más la comida para los aplausos. Mayor fuerza, por favor. Ahora sí se viene la palquita en verdad, ¿no? Una vueltita y se vienen los grandes regalos. Los grandes regalos para la señora Celita. Una vueltita bailando, una vueltita bailando.
Ahí está la primera palpa, la primera palpa. Uy, miren señoras y señores, con el imperdible en el pecho. La primera palpa. Verde, azul, rojo, Santa Rosa, pero con mucho cariño, señora, con mucho cariño de todos los familiares que te acompañan el día de hoy. Están acá porque te quieren, porque te estiman, señora. Ay, 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 muy bien, gracias. Gracias, lo dice la señora Serena, a todo el público en general. Ahora sí, papá y mamá también se va a acercar. Señora Serena, papá y mamá también se acercan con mucho cariño para darte un presente. Billetes de todo color, ten cuidado señora Serena porque ya te está viendo de lo lejos el experto. Ya se está viendo señora Serena que mucho cuidado, ahí por ahí alguien te está viendo, yo lo estoy viendo, pero yo estoy viendo, no te preocupes, todo está visto, no te preocupes. Gracias señora, gracias mamita, muchas gracias. Gracias, preciosa, gracias. Muchas gracias. Gracias, señora linda. Muchas gracias, señor. Gracias. Agradecer de manera muy especial a todo el público presente. A todo el público presente quienes están dando su muy bien, gracias. Con esa pasta, señores y señores.
super folclórica Perú. Eso. Se viene la gran cerveceada, señoras y señores, por favor, de parte de todos los familiares, de los presentes en este gran acontecimiento. Un acontecimiento inolvidable, una fecha significativa, una fecha de tanta recordación para la señora Cerila y familiares. Para ellos de manera muy especial, esta fecha donde jamás se volverá a repetir y donde jamás también lo olvidará. La señora Cerila muy satisfecha, muy contenta al recibir a todos los familiares presentes en este gran acontecimiento. Y listo, señoras y señores, ahora sí, ya se van preparando la gran cerveceada que el viernes se va a dar. La gran cerveceada se va a dar, señoras y señores. Se prepara el público en general. ¿Te imaginas más o menos de dónde vendrá? ¿De Coyocampa, de Guaribamba, de dónde será? Pero es una... ¿De dónde? Ah, eso viene de la empresa Norpasco, dice. Ah, eso viene desde allá, desde la empresa. Pero es una gran sorpresa. Ahí viene la sorpresa. A ver, vamos a recibir fuerte con votos y aplausos. A ver, señora, un poquito. Ya, listo. Ya lo ve la señora. La sorpresa es sorpresa. Hoy, y manda Chay. Ya, mira, señor, mira. Ahí viene la sorpresa.
anda diciendo, mi vecinita me anda diciendo, contigo corto, canchis, canchis, bailo, Eso, vamos bailando. bailo el guayno. Vamos, ahorita seguida, bailando. Eso. Cuando habla de canchis, canchis, sí, ¿no? ¿Qué onda se pone? Esa chiquilla que a mí me mira, esa chiquilla que a mí me mira, conmigo quiere canchis, canchis, bailar el guayno. Conmigo quiere bailar el guayno. Eso, vamos bailando, ahorita seguida. Esa señora con su marido, esa señora con su marido, todas las noches canchis, canchis, bailan el guayno. ¿Será verdad? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los señores? A Bailan ver, el guayno. las señoras. Eso, vamos ahorita seguida, bailando. ¡Qué bonito! Eso. Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito, de vez en cuando canchis, canchis, bailan el guayno. De vez en cuando bailan el guayno. Eso, vamos bailando. Eso, vamos bailando. Eso, vamos ahorita seguida, bailando. Eso, sí, bailando, gozando. Eso.
Falta más. travieso que el otro poquito. Ahora sí. Bien, señoras y señores, ahora sí se viene la agrupación musical. Va a dar las palabras. Los hermanos Casafranca. En esta hermosa tarde tan bonita, señoras y señores, que la señora Celina lo va pasando muy divertido, muy bonito, mucha alegría. Agua, agua, la garganta se seca. Sí, pues la garganta se seca. A ver, los cuyicitos, una foto con la señora Celina, pónganse los cuyicitos, por favor. Pónganse a sus costados. Vamos, cuyicitos, eso, con la foto. Ya, a ver, los dos cuyis. Desde Estados Unidos han venido muy cansados, muy gringos. Miren tus cototitos, qué bonito, eso. Vamos, ¿listos? ¿Quedó la foto? Elegante. Qué bonita. A ver. Qué bonita la presentación. Gracias. Gracias, cototitos, por alegrar esta hermosa tarde. En tus 50 años, señora Celina, un gran acontecimiento que viene celebrando con mucho cariño. Sus hijos y un niño de manera muy especial. Niño poco Ávila que está allá lejos, ¿no? Gracias, hijo. Gracias, hijo mío, todo lo que me habías hecho, hijo. Yo no sabía la verdad, hijito mío. Muchísimas gracias, hijo. Gracias, hijo. A toda mi familia le agradezco también a todos los que me quieren acá estar junto conmigo, me están acompañando en mi cumpleaños, mis 50 años. Todas mis familias, gracias, muchísimas gracias, me agradezco a todas mis familias, tanto de mi esposo, tanto de mí, tantas vecinos, toda mi madrina, todos están acá, gracias, muchísimas gracias. Esa será mi palabra, gracias. Te van a acompañar, señora Celina, hasta las últimas consecuencias. De la atención no te preocupes porque el Dominicador está encargado. Esta noche, esta tarde, el Dominicador no toma nada. Queremos verle bailar a todos. Y esto dice, y suena así.
pasando cuando me muera, destino te borrará. Pasando cuando me vaya, esto te borrará. Bueno,